Unidad Educativa Técnica Vida Nueva. Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a las clases de emprendimiento y gestión. El tema para esta clase son las necesidades sociales. Nuestro objetivo es comprender que trabajar cooperativamente favorece la práctica de valores y la construcción de habilidades sociales para una buena convivencia familiar, comunitaria, social y con el entorno natural, por medio de una comunicación efectiva y ejercicio de derechos y deberes en función del bien personal y común. Jóvenes, de acuerdo a los lineamientos indicados por el distrito, tenemos que trabajar con temas relacionados a lo que estamos viviendo, es decir, con el COVID-19, a la cual nos identificamos con los valores de solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, resolución pacífica de conflictos. Jóvenes, nosotros hemos podido identificar que en estos tiempos ha sido quizás también para poder difundir la situación que estamos viviendo y que quizás esto nos enseñe a ser cada día más solidarios, aprender a ser también tolerantes con el resto de personas que nos rodeamos día tras día. También aprender a convivir los unos con los otros, demostrando nuestro respeto, nuestra educación y saber siempre que estamos dispuestos a una resolución de conflictos, a dar todo de nuestra parte, como podemos ver, cumpliendo con lo que establece las medidas para precautelar la seguridad de nuestra salud, como es el COVID-19. Para la cual, chicos, les comparto una frase: unidos resistiremos los golpes de la pandemia y jamás nos rendiremos y venceremos. Jóvenes, siempre recordemos que tener esa fe es lo único que nos queda para poder seguir adelante luchando y más que nada cumpliendo con las medidas establecidas para poder tener una mayor seguridad en nuestra familia y en cada uno de nosotros de manera personal. Sociedades con necesidades ilimitadas y recursos escasos. Lee el siguiente texto. En el contexto de aislamiento sanitario, muchos aspectos de nuestra vida cotidiana han cambiado de forma repentina. En este contexto, ámbitos como las finanzas del hogar se hacen necesarios para poder enfrentar posibles adversidades con los recursos que contamos. De este modo, Ecker sugirió que separemos nuestros ingresos en diferentes cuentas con fines específicos. Esta separación la ejemplifican los 6 jarrones de la siguiente imagen, la parte más importante para empezar a administrar tu dinero en desarrollar el hábito. Miren, chicos, cómo podemos identificar. Hoy en la actualidad hemos tenido muchos cambios, a la cual está enfocado principalmente a lo que es las finanzas en el hogar, debido a que muchas personas quizás no se encuentran trabajando. En algunos lugares también o hogares han sido suspendidos de una jornada laboral. Esto hace que quizás con nuestros recursos, nuestras finanzas, tengamos que ir prácticamente sobreviviendo a la pandemia. ¿De qué manera? Administrando bien nuestro dinero, ya que quizás no podemos contar como anteriormente lo teníamos o poder cubrir todas nuestras necesidades. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a priorizar las cosas que sean más importantes para que pueda hacer uso de nuestro recurso financiero. Miren, tenemos aquí unos jarrones en la cual identificamos cada jarrón con un porcentaje. Es decir, sumados todos estos porcentajes de estos jarrones nos identifica o podemos sumar una cantidad total del 100%. En el primer jarrón tenemos lo que es el ahorro con 10%, en el segundo tenemos la libertad financiera con el 10%, necesidades 55%, educación el 10%,
autorrealización el 10% y compartir el 5%. Miren, anteriormente quizás teníamos todos estos tipos de jarrones con estas inversiones, a la cual ahorita nosotros nos estamos enfocando a una específica, con un gran porcentaje, que es al de necesidades, con un 55%. ¿Por qué? Porque en vista de la situación que estamos viviendo, nos ha surgido o hemos visto que tenemos que priorizar nuestros recursos financieros, es decir, enfocarnos directamente a nuestras necesidades básicas, por ejemplo, como alimentación. Es decir, chicos, miren, antes quizás podíamos compartir en familia, salir a algún lugar, ahora quizás esas cosas no lo estamos teniendo porque debido a la situación que estamos pasando mismo nos ha impedido el salir de nuestros hogares y que hace que nos enfoquemos directamente a nuestras necesidades básicas con un mayor porcentaje. A la cual vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué beneficios te puede otorgar al empezar a administrar bien tu dinero? Miren, al empezar a otorgar bien nuestro dinero, hace que nosotros ahorremos mayormente nuestros recursos financieros y vayamos cubriendo esas necesidades básicas día tras día, ya que no sabemos efectivamente qué tiempo puede durar esta pandemia y nosotros debemos estar enfocados a que nuestros recursos nos vaya alcanzando de aquella manera que podamos ir optimizando. ¿Sabías que todas las personas tenemos necesidades parecidas? La pirámide de Maslow es una teoría de motivación desarrollada por el psicólogo humanística norteamericano Abraham Maslow, 1908-1970, que trata de explicar que impulsa la conducta humana. Los 5 niveles de la pirámide están ordenados jerárquicamente. En la base de la pirámide se encuentran las necesidades más básicas que debe cubrir cada ser humano, conocidas también como necesidades primarias. Miren, jóvenes, dentro de las necesidades de Maslow indica que establece todas las básicas que se puede identificar dentro de cada persona, como la primera, es decir, las fisiológicas, que es respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasia. La segunda, que es la de seguridad, seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. La tercera, que es afiliación, que está enfocada a lo que es la amistad, afecto, intimidad sexual. La cuarta, que es el reconocimiento, autorreconocimiento, confianza, respeto, éxito. Autorrealización, moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de perjuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Miren, todas estas que están enfocadas dentro de las necesidades de la pirámide de Maslow es lo que estamos prácticamente enfocados como seres humanos, a la cual nos pide o vamos a contestar la pregunta. Dice, menciona una necesidad que hayas aparecido por la pandemia del COVID-19. Miren, una de nuestras necesidades o la que nosotros hemos identificado es la aceptación de los hechos. Ejemplo, nadie pensamos de lo que hoy estamos viviendo, ni nos imaginamos, pero ¿qué nos ha tocado? Asimilar, aceptar. ¿De qué manera? Afrontándolo, haciendo la parte que nos corresponde a nosotros, es quedándonos en casa, cumpliendo con todas las medidas de precaución para precautelar nuestra salud contra esta pandemia. En este momento de la pandemia COVID-19, coloca el valor que le darías a las siguientes cosas, utilizando una escala del 1 al 10. Por ejemplo, el salario es un valor o es una parte importante porque eso nos permite cubrir nuestras necesidades. Entonces, por lo general, viene a ser un 10. La vivienda es un techo donde que nosotros podemos estar día tras día cubiertos. Entonces también viene a ser un 10. Salud es la parte importante
por la que nosotros nos encontramos con vida cada día. Un 10. La familia, que también es nuestra razón de ser y que estamos rodeados, también se consideraría como un 10. Recuerden, la comida es la parte de alimentación que generalmente todo ser humano estamos o tenemos que alimentarnos. También es un 10. Las medicinas, es decir, si no hubiera medicina, tampoco pudiéramos curarnos de aquellas enfermedades. También vienen a ser un 10. Los aparatos tecnológicos. Miren, ha sido el fundamento y la herramienta para poder nosotros continuar trabajando, estudiando, superándonos. Entonces también nos ha ayudado muchísimo, que se considera como un 10. El mobiliario de la vivienda. El mobiliario de la vivienda pasa a ser como algo secundario, es decir, en la que yo le reflejaría entre un 7 o 8. El carro igual está dentro de un 7 o un 8. Y la vestimenta, que también pasa a ser secundario, porque tenemos que identificar las necesidades prioritarias como alimentación, salud, etcétera. Entonces también yo le pondría entre un 8. Tenemos los derechos y obligaciones del empleador. Como dentro del empleador vamos a ver cuáles son las obligaciones que debe cumplir. Nos indica celebrar un contrato de trabajo, afiliar al trabajador al IES, es decir, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pagar un salario digno de acuerdo al trabajo que va a realizar, pero en ningún caso menor al salario básico unificado, velar por la seguridad laboral del trabajador. Miren, jóvenes, anteriormente todo esto era necesario cumplir un empleador con el trabajador. Hoy en la actualidad, ¿qué podemos ver? Que por lo general las fuentes de trabajo ya no van a ser las mismas por este tipo de pandemia que está en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, debido a que quizás la gente ya no tenga una aportación al IES. Es decir, tendremos que acoplarnos a nuevas disposiciones que se vendrán debido a la situación económica que quizás tengamos que vivir. Sin embargo, tomando como ejemplo anteriormente, por lo general, toda persona tenía derecho a firmar un contrato de trabajo al iniciar una jornada laboral, como también tener derecho a la aportación del IES, que es la seguridad del trabajador. También se ha identificado que toda persona, por general, tenga un salario mínimo unificado, que en la actualidad estaba identificado como $400. Ustedes ven las nuevas medidas que se están dando por esto de la pandemia, es decir, donde que estamos realizando o viendo cambios que se van dando. Y siempre la seguridad de las personas, es decir, del trabajador. Tenemos lo que es la remuneración. La remuneración o pago que debe realizar el empleador se establece de un mutuo acuerdo entre las partes y dependerá de las tareas o funciones que vaya a cumplir, experiencia, conocimientos y especialización. Sin embargo, en ningún caso se podrá pagar un valor inferior al establecido en el salario básico unificado. Miren, jóvenes, todas las personas hemos estado prácticamente sometidos o conociendo cuál es un salario básico unificado. Hoy en la actualidad quizás ya no tengamos acceso a ese salario básico unificado, debido a que nuestro país ha realizado cambios por esto de la situación que se está viviendo de la pandemia del COVID-19, que muchas empresas ya no tendrán salida con sus productos, que mucha gente debido a eso también queda sin trabajo, o como también ha sido reducido la carga laboral. Entonces, todo esto tenemos que identificar, jóvenes, que miren, han venido muchos cambios afectando no solamente en lo personal, sino también en la parte económica. Jornada de trabajo. En cuanto a la jornada de trabajo, el Código de Trabajo indica que será de 8 horas diarias y que no podrá superar las 40 horas semanales.
Los menores de edad entre 15 y 18 años necesitan el permiso de sus padres y el trabajo no podrá exceder de 6 horas diarias y 5 días a la semana. Miren, jóvenes, nosotros teníamos muy claro que anteriormente trabajábamos las 8 horas. Es lo que se realizaba en todo trabajo. A raíz de esto de la emergencia, ha habido trabajos que realmente han tenido que ser suspendidos, la carga laboral, o también algunos han sido reducidos las cargas laborales, debido a que este tipo de emergencia que estamos viviendo mismo, todas las personas han tenido menos ingresos en todo ámbito, tanto en las empresas como en los trabajadores. Entonces esto surge que si no hay salida, no hay venta de productos, entonces se ha surgido que también sea de una u otra manera también reducido la jornada laboral. Y como podemos darnos cuenta anteriormente, se entendía que era una jornada laboral de 40 horas semanales con 8 horas diarias. Miren, jóvenes, como podemos darnos cuenta, es importante que aprendamos a convivir con lo que tengamos, hagamos siempre de identificar prioridades, ya que quizás no podamos tener todo lo que anteriormente teníamos, pero siempre enfoquémonos a tener una vida en unión, en familia, ¿sí? A la cual les quiero compartir una pequeña frase. Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera. Empieza a subir escalón por escalón hasta que llegues hacia arriba. Jóvenes, a pesar de la situación que estamos pasando con esto de la pandemia del COVID-19, siempre enfoquémonos a querer ser mejores personas, a seguir aprendiendo cada día más de todo lo que tengamos que vivir y saber afrontarlo. Chicos, cuídense mucho, que estén bien. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.